Cuando descubrí que mi hermana estaba embarazada, escuché a mi propia madre susurrar en la oscuridad: ¿podemos vender al bebé y hacernos ricos? Esa noche entendí que el monstruo no vivía debajo de la cama. Se sentaba en nuestra mesa todos los días. Buenos días, mis queridos. Qué alegría poder conversar con ustedes hoy. Soy Carmen Herrera, tengo 72 años y vivo aquí, en Salta, en el norte de Argentina. Nací en Cafayate, allá en los valles calchaquíes, en una época en que el mundo era muy diferente de lo que es hoy. El tiempo pasa, las arrugas aparecen, pero los recuerdos... los recuerdos quedan guardados en el corazón de una, ¿no es cierto? Hoy en día, aunque ya jubilada, todavía atiendo a algunas pacientes especiales. Saben, mis amores, me convertí en médica obstetra. Por más de 40 años, mis manos trajeron niños al mundo, con seguridad y dignidad. Ya perdí la cuenta de cuántos bebés ayudé a nacer, pero cada llanto de recién nacido todavía me emociona como si fuera el primero. Las mujeres de mi ciudad me conocen como la doctora Carmen de los partos bendecidos, un título que llevo con más orgullo que cualquier diploma colgado en la pared. Fue una elección que nació del dolor, pero que floreció en amor. Cada vez que pongo un bebé en los brazos de una madre protegida y amparada, siento que estoy sanando una herida antigua, no solo la mía, sino la de todas nosotras. Es como si cada parto seguro fuera una pequeña victoria contra un pasado que trató de destruirnos. De mañana temprano, antes de cualquier consulta, preparo un café bien fuerte y me siento en mi galería para ver comenzar el día. Es desde aquí que converso con ustedes, a través de este aparatito que mi nieto me enseñó a usar. ¿Quién iba a decir que esta abuela iba a aprender todas estas modernidades? La vida no para de sorprendernos. Empecé a grabar estas historias después de que mi hermana Elena partió. Que Dios la tenga. Ella siempre decía que nuestras experiencias podían ayudar a otras personas, principalmente mujeres y niñas que pasan por situaciones parecidas. Al principio tenía vergüenza, ¿saben? Pero entonces me di cuenta de que el silencio solo protege a quien no merece protección. Si están viendo este video, tal vez Dios lo puso en su camino por algún motivo. Si pueden, dejen su like y suscríbanse al canal para no perderse ninguna historia de esta abuela. Cada suscripción es como un abrazo que recibo. Y miren que a esta altura de la vida no hay nada más precioso que un abrazo sincero. Y ustedes, mis amores, que me están viendo ahora, cuéntenme aquí en los comentarios desde qué pueblito me están viendo y a qué hora del día encontraron este video. ¿En el desayuno, después del almuerzo o ya acostaditos esperando que llegue el sueño? Leo cada comentario con mucho cariño y me alegra saber que hay un poquito de mí en las casas de ustedes. Hoy voy a contar una historia difícil, pero necesaria. Una historia sobre cómo los monstruos no siempre tienen garras y dientes puntiagudos. A veces tienen la misma sangre que corre en nuestras venas. Es sobre lazos que deberían proteger, pero que asfixian, y sobre cómo, incluso en las situaciones más oscuras, podemos encontrar un camino hacia la luz. Es la historia de cómo descubrí que la familia que debería protegernos era la misma que nos amenazaba, y cómo mi hermana y yo tuvimos que crear nuestra propia definición de amor y protección. Voy a volver en el tiempo a aquella casa sencilla en Cafayate, donde Elena y yo crecimos, donde todo comenzó antes de que todo cambiara para siempre. Cafayate de los años 60. ¡Qué nostalgia de aquel tiempo! Nuestra casa quedaba en la calle de las Piedras, una casita simple de paredes amarillentas por el tiempo y ventanas de madera azul desteñida. Era pequeña, pero para dos niñas como Elena y yo, parecía un palacio lleno de escondites y secretos. Nací en 1953, la primera hija de Augusto y Esperanza Herrera. Papá trabajaba como contador en el único banco de la ciudad, siempre de traje y corbata, incluso en el calor agobiante del verano norteño.
Era un hombre respetado en la comunidad, de esos que hacen cuestión de que todos lo sepan. Un hombre correcto, decían los vecinos. Tenía los ojos hundidos, oscuros como pozos, y manos grandes que parecían tragarse cualquier cosa que sostuvieran. Casi nunca sonreía, pero cuando lo hacía era más por educación que por alegría. Mamá Esperanza era una mujer callada, bonita, con cabellos largos y negros, siempre recogidos en un rodete apretado. Ella cuidaba la casa con una precisión casi militar. Un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. Repetía como un mantra. Había estudiado solo hasta primaria, pero sabía hacer cuentas mejor que mucha gente con título. Controlaba las finanzas de la casa con uñas y dientes, siempre preocupada por guardar para los tiempos difíciles. Elena llegó cuando yo tenía 5 años, en 1958. Todavía me acuerdo del día que la vi por primera vez, tan pequeña y colorada, envuelta en una mantita amarilla que la abuela Eulalia había tejido. «Esta es tu hermanita, Carmen. Vas a tener que ayudar a cuidarla», me dijo mamá con una mirada que solo entendería muchos años después. Una mirada de quien entrega una carga, no un regalo. Y cuidé, sí. Desde pequeña fui más madre que hermana para Elena. Era yo quien la bañaba, le peinaba los cabellos, le enseñaba las primeras letras. Elena era una niña de sonrisas fáciles y ojos curiosos, tan diferentes de los de nuestro padre. Tenía rulos dorados que brillaban al sol como si tuvieran luz propia. «Parece un angelito», decían las señoras en la misa de domingo, y ella bajaba la cabeza, avergonzada por la atención. Nuestra rutina era simple, como la de cualquier familia del interior en aquella época. Despertábamos con el primer canto del gallo. Desayunábamos café con pan casero y dulce de cayote. Elena y yo íbamos a la escuela municipal, donde estudiábamos en aulas diferentes. Yo siempre adelantada, ella siempre en el ritmo correcto. Por la tarde jugábamos en el patio de tierra apisonada entre las gallinas y el naranjo, que se cargaba en primavera. Teníamos pocos juguetes comprados. Yo tenía una muñeca de trapo que mamá había hecho, ya remendada varias veces, y Elena tenía un osito de peluche que había recibido del padrino en el bautismo. Pero no necesitábamos mucho. Hacíamos casitas de hojas secas, jugábamos a las escondidas entre las sábanas colgadas en el tendal, inventábamos historias sobre princesas y dragones. En la calle teníamos los amigos del barrio. Gerardo del almacén, un niño pecoso que sabía silbar como un pájaro. Matilde de la panadería, que siempre tenía un pedazo de torta escondido para nosotras. Teresa, hija de la costurera, que nos enseñaba a hacer trenzas en las muñecas. Éramos una pandilla inseparable, de esas que se forman en los pueblos chicos, donde todos se conocen por el nombre. Por la noche, antes de dormir, yo le contaba cuentos a Elena, historias que inventaba en el momento sobre niñas valientes que salvaban reinos encantados. Elena escuchaba con los ojos brillando, agarrada a su osito. Dormíamos en el mismo cuarto, en camas separadas, pero muchas veces ella terminaba en la mía después de una pesadilla o durante una tormenta. Pero recuerdo que alrededor de mis 9 años, algo empezó a cambiar en nuestra casa. Papá empezó a llegar más tarde del trabajo, con olor a vino en el aliento y el humor más pesado que lo normal. Mamá se volvió aún más silenciosa, como si tratara de volverse invisible. Las discusiones comenzaron bajitas después de que nos fuéramos a la cama, pero con el tiempo se hicieron más altas, imposibles de ignorar. «Gastas más de lo que gano, mujer», gritaba papá. «¿Cómo voy a dar cuenta de todo sola?», le devolvía mamá en un tono raro de desafío, que pronto se apagaba bajo su mirada. En las mañanas siguientes, a veces notábamos marcas moradas en sus brazos, que eran rápidamente cubiertas por mangas largas. Elena empezó a tener pesadillas más frecuentes. «Hay un bicho grande y oscuro en mi ropero»,
decía temblando. Yo la abrazaba fuerte y le prometía que nada malo le pasaría mientras yo estuviera ahí. Una promesa que años después sería dolorosamente puesta a prueba. Me acuerdo de un día específico, cuando yo tenía 11 años y Elena 6. Era domingo, día de almuerzo especial con pollo asado y locro. Estábamos todos en la mesa cuando Elena volcó accidentalmente un vaso de jugo. El líquido rojo de la naranja se desparramó por el mantel blanco que mamá acababa de planchar. Hubo un silencio terrible, como si el tiempo se hubiera congelado. Papá miró a Elena con esos ojos hundidos, ahora chispeando de rabia. Levantó la mano pesada y yo, sin pensar, me puse delante de mi hermana. Fue sin querer. Hablé con una valentía que ni sabía que tenía. La mano de él se detuvo en el aire, temblando. Las dos al cuarto. Ahora, dijo entre dientes. Pasamos el resto del día encerradas, con hambre, pero juntas. Esa noche, hice una promesa silenciosa a mí misma. Siempre protegería a mi hermanita, sin importar el costo. Aquel incidente fue solo una señal de lo que vendría en los años siguientes. Como gotas de agua que anuncian la tormenta, pequeños momentos de tensión comenzaron a acumularse. Papá pasaba cada vez más tiempo observando a Elena, con una mirada que me daba escalofríos. A mí nunca me miraba de esa manera. Era una mirada que yo no entendía en esa época, pero que mi cuerpo reconocía como peligrosa, como el instinto de un animal que siente la aproximación de un depredador. Fue en esa época que Elena empezó a volverse más callada, a sonreír menos. Los rulos dorados que antes bailaban libres pasaron a estar siempre recogidos en trenzas apretadas por insistencia de mamá. «Niña decente no anda por ahí exhibiendo los cabellos», decía ella mientras tiraba con fuerza de los cabellos de mi hermana. Y así, entre momentos de felicidad simple y sombras crecientes, pasamos nuestra infancia en Cafayate, sin saber que lo peor aún estaba por venir y que nuestras vidas cambiarían para siempre cuando Elena entrara en la adolescencia. Pero eso, mis queridos, es una parte de la historia que todavía duele contar, incluso después de tantos años. Fue en 1972, cuando Elena cumplió 14 años y yo ya tenía 19, que las sombras que se cernían sobre nuestra casa se volvieron más densas, casi palpables. Yo acababa de conseguir una plaza como auxiliar de enfermería en el pequeño hospital de Cafayate. Mi primer empleo de verdad, el comienzo de mi camino en la medicina. Estaba orgullosa, llena de planes, pero preocupada también, porque eso significaba pasar menos tiempo en casa, menos tiempo protegiendo a Elena. En esa época, Elena estaba floreciendo en una belleza que atraía miradas por donde pasaba. Los rulos dorados ahora le caían hasta la cintura cuando mamá permitía que los llevara sueltos, lo que era raro. Su rostro había perdido las facciones infantiles, revelando rasgos delicados y ojos de un azul profundo que había heredado de nuestra abuela Eulalia. Era una niña tímida, siempre con un libro en la mano, soñando con ser maestra algún día. «Carmen, no me gusta quedarme sola con él», me confió Elena una noche mientras le cepillaba los cabellos antes de dormir. Era la primera vez que verbalizaba lo que yo ya temía hacía años. «¿Cómo así, Elena? ¿Qué pasó?», le pregunté, sintiendo un frío en el estómago. «Nada todavía», respondió bajito, mirando sus propias manos. «Pero la forma en que me mira. Y ayer, cuando tú estabas en el hospital y mamá fue al mercado, se quedó parado en la puerta de mi cuarto, observándome cambiar de ropa. No dijo nada, solo se quedó ahí. Esa noche no pude dormir. Pasaba por mi cabeza pedir renuncia del hospital, pero sabía que aquel empleo era nuestra única oportunidad de futuro, de salir de esa casa algún día. Decidí hablar con mamá a la mañana siguiente. «Señora, necesita vigilar a papá con Elena», le dije mientras ayudaba a lavar los platos del desayuno.
Esperanza me miró con una expresión que nunca olvidaré. Una mezcla de miedo, culpa y resignación. ¿De qué estás hablando, niña? Tu padre es un hombre respetable. Mamá, usted sabe de qué estoy hablando. Veo cómo la mira. Ella dejó caer un plato que se hizo pedazos en el piso de cemento. Ocúpate de tu vida, Carmen. Algunas cosas es mejor ni verlas. Fue como recibir una bofetada. En ese momento entendí que no podía contar con mi madre. Ella sabía, o por lo menos sospechaba, pero había elegido el camino del silencio, de la negación. Tal vez por miedo, tal vez por dependencia económica, tal vez por esa lealtad conyugal distorsionada que marcaba a las mujeres de su generación. Las semanas siguientes fueron de una tensión asfixiante. Empecé a cambiar mis horarios en el hospital para estar en casa siempre que papá estuviera. Pedí a las vecinas que echaran un vistazo a Elena cuando yo no pudiera estar presente. Le enseñé a mi hermana a trabar la puerta del cuarto, a nunca quedarse sola con él. En una tarde de octubre llegué más temprano del hospital y encontré la casa extrañamente silenciosa. Mamá había ido a visitar a una tía enferma en Molinos, pueblo vecino, y pasaría la noche allá. Llamé a Elena, pero no obtuve respuesta. Un presentimiento terrible me hizo correr hasta su cuarto. La puerta estaba trabada como yo le había enseñado. Toqué 3 veces nuestro código secreto. Elena, soy yo. Abre la puerta. Oí un movimiento allá dentro, pasos apurados, y entonces la puerta se abrió apenas una rendija. El rostro de Elena apareció pálido, con los ojos rojos de quien había llorado mucho. ¿Qué pasó?, pregunté, entrando al cuarto y cerrando la puerta detrás de mí. Elena se arrojó a mis brazos, temblando como una hoja. Él trató de entrar, se quedó golpeando la puerta, diciendo que necesitaba hablar conmigo, que tenía un regalo. Tuve tanto miedo, Carmen. Abracé a mi hermana con fuerza, sintiendo una rabia que nunca había experimentado antes. ¿Dónde está él ahora? Se fue. Cerró la puerta de la calle con fuerza después de que no abrí. Esa noche empujé mi cama contra la puerta del cuarto y dormimos juntas, como hacíamos cuando éramos pequeñas. Elena durmió un sueño inquieto, murmurando en sus pesadillas. Yo no pegué los ojos, planeando lo que haríamos de ahí en adelante. A la mañana siguiente, cuando mamá volvió, intenté una vez más. Necesitamos conversar sobre el comportamiento de papá con Elena. Esperanza cerró los ojos por un instante, como si absorbiera un golpe. Después, con una voz firme que nunca había usado conmigo antes, dijo: «No existe eso que estás insinuando, Carmen. Tu padre jamás haría algo así. Es tu imaginación. O tal vez sea Elena inventando historias para llamar la atención. Ella siempre fue así, dramática». «Mamá», exclamé horrorizada. «¿Cómo puede decir eso?» «Basta», cortó. «No quiero oír más estas calumnias contra tu padre. Él trabaja de sol a sol para mantener esta casa, para dar todo lo que ustedes necesitan. Un poco de gratitud sería bueno, en vez de estas acusaciones absurdas». Fue nuestro último diálogo honesto. Después de ese día, un muro invisible se levantó entre nosotras. No solo entre mi madre y yo, sino entre la verdad y lo que estaba permitido decir en voz alta en esa casa. En los meses siguientes, me volví casi obsesiva en mi vigilancia. Cambiaba turnos, inventaba compromisos para estar en casa. Le enseñé a Elena a siempre andar con una amiga, nunca sola. Empecé a guardar cada peso que ganaba, soñando con el día en que pudiéramos tener nuestro propio lugar. Pero entonces, en marzo de 1973, fui seleccionada para un curso de especialización en enfermería obstétrica en Córdoba. Era una oportunidad única que cambiaría mi carrera para siempre. Significaba quedarme fuera por 2 semanas enteras. «No voy», le dije a Elena.
No puedo dejarte sola. Mi hermana, con una madurez que me sorprendió, tomó mis manos. Tienes que ir, Carmen. Es tu sueño. Voy a estar bien, prometo. Puedo dormir en la casa de Matilde algunos días y en los otros trabaré bien la puerta. Reacia, terminé aceptando. Preparé todo meticulosamente antes de partir. Hablé con Matilde y sus padres, que acordaron hospedar a Elena por algunos días. Para los otros, dejé comida preparada, instrucciones detalladas, e hice que Elena jurara que mantendría la puerta trabada por la noche y nunca, jamás, se quedaría sola con nuestro padre. Las 2 semanas en Córdoba fueron transformadoras profesionalmente, pero personalmente fueron una tortura. Llamaba a casa todos los días desde el único teléfono público del hospital, pero las conversaciones eran siempre breves y supervisadas. Elena nunca podía hablar libremente. Cuando volví, algo había cambiado. Elena estaba diferente, más callada, más distante. Sus ojos, antes brillantes, parecían apagados, como si miraran hacia adentro, no hacia el mundo alrededor. Traté de conversar, pero ella desviaba el tema. Decía que estaba apenas cansada con los exámenes de la escuela. Abril se transformó en mayo y mayo en junio. Elena empezó a usar ropas más holgadas, a rechazar ciertos alimentos en el desayuno, a pasar más tiempo sola en el baño. Mi entrenamiento médico hizo sonar todas las alarmas en mi cabeza, pero mi corazón se rehusaba a aceptar lo que mi mente ya sospechaba. Fue en una noche calurosa de julio, cuando compartíamos una sandía en el patio, que finalmente conseguí que hablara. Estábamos solas. Mamá había ido a la novena, y papá aún no había vuelto del trabajo. Elena, sabes que puedes contarme cualquier cosa, ¿no? Ella miró la tajada de sandía en sus manos, las semillas negras en contraste con la pulpa roja. Una lágrima cayó, mezclándose con el jugo de la fruta. Creo que estoy enferma, Carmen, dijo tan bajo que casi no la oí. ¿Qué tipo de enfermedad, Elena? Mi barriga está creciendo y ya no me llegan esos días, ¿sabes? El mundo pareció dejar de girar. Miré a mi hermanita porque así seguía viéndola. Mi hermanita. No importaba que ya tuviera 15 años, y me di cuenta de cuánto había fallado en protegerla. ¿Cuándo fue la última vez?, pregunté, tratando de mantener la voz calma, profesional. Marzo, antes de que viajaras. Cerré los ojos, haciendo las cuentas mentalmente. 4 meses. Estaba embarazada de 4 meses. Elena. Empecé eligiendo cada palabra con cuidado. Necesito saber quién te hizo esto, por favor. Ella soltó la sandía, abrazó su propio cuerpo y empezó a sollozar. Un llanto silencioso de quien aprendió a sufrir sin hacer ruido. No puedo decir, murmuró entre lágrimas. Él va a lastimarte a ti también. Nos va a separar. No necesité preguntar más nada. Sabía. Siempre supe en el fondo de mi alma. El monstruo que tanto temía no era un extraño en las sombras. Estaba en nuestra mesa todas las noches llamándose padre. Esa noche, mientras Elena finalmente dormía, exhausta después de tanto llorar, me quedé despierta, mirando el techo. Una rabia fría se apoderó de mí, mezclada con una culpa abrumadora. ¿Cómo no me di cuenta antes? ¿Cómo pude dejarla sola? Y ahora, ¿qué haríamos? Poco sabía yo que lo peor aún estaba por venir, que pronto descubriría no solo la extensión de la monstruosidad de mi padre, sino también la frialdad calculada de mi madre, y que ese descubrimiento cambiaría para siempre el rumbo de nuestras vidas. Cargar aquel secreto en los días que siguieron fue como caminar con una piedra enorme atada al pecho. Cada respiración dolía. Cada pensamiento se volvía hacia cómo proteger a Elena y al niño que crecía dentro de ella. Nadie en el pueblo podía saber, no solo por la vergüenza, sino por el peligro. ¿Quién creería en nosotras contra la palabra de Augusto Herrera, el respetado contador del único banco de la ciudad?
Una semana después de la confesión de Elena, decidí que necesitábamos un plan. Cualquier plan. Pedí dispensa de un turno y fuimos hasta la Cascada de los Cristales, en las afueras de Cafayate, donde nadie podría oírnos. «¡Nos vamos de acá!», le dije mientras tirábamos piedritas al agua. «Tengo algo de dinero guardado. Podemos ir a Córdoba o más lejos. Puedes terminar los estudios allá. Yo encuentro trabajo en algún hospital». Elena parecía tan pequeña, sentada en esa piedra, abrazando su propio cuerpo como si tratara de protegerse. «¿Y cómo vamos a explicar esto?», preguntó, señalando la barriga, que ya empezaba a mostrar señales visibles del embarazo. «Diremos que eres viuda, que tu marido murió en un accidente. Nadie necesita saber la verdad». Ella miró hacia el agua cristalina, su reflejo ondeando en la superficie. «Tengo tanto miedo, Carmen. ¿Y si él nos encuentra?». «No nos va a encontrar», prometí con más confianza de la que realmente sentía. «Vamos a ir lejos, muy lejos. Acordamos que partiríamos en 2 semanas, tiempo suficiente para que yo recibiera mi sueldo y organizara todo sin levantar sospechas. Haríamos las valijas de a poco, escondiéndolas en el fondo falso del ropero antiguo que habíamos heredado de la abuela Eulalia. Pero el destino, siempre él, tenía otros planes. 3 días después de nuestra conversación en la cascada, volví del hospital y encontré a Elena sentada en la cama, el rostro hinchado de tanto llorar, un terror en los ojos que nunca había visto antes. «¿Qué pasó?», pregunté, sentándome a su lado y tomando sus manos heladas. «Ellos saben», susurró. «Mamá encontró los vestidos que estaba apretando. Me miró la barriga, después me miró a los ojos y dijo: ¿Hace cuánto tiempo?». Sentí un escalofrío recorrer mi columna. «¿Y qué le respondiste?». «La verdad que estoy embarazada de casi 5 meses». Elena tragó saliva con dificultad. «Ella no preguntó quién era el padre, Carmen. No preguntó». Esa ausencia de pregunta lo decía todo. Esperanza sabía, o por lo menos sospechaba, y no quería confirmar lo que ya temía. Prefería la ignorancia conveniente a la verdad insoportable. ¿Qué hizo después? Salió del cuarto sin decir nada. La escuché llorar en su cuarto. Después salió y no volvió más. Eso fue de mañana. Abracé a mi hermana con fuerza. «No te preocupes. Vamos a adelantar nuestro plan. Mañana mismo empezamos a...». La puerta del cuarto se abrió de repente y allí estaba Esperanza, los ojos rojos, el rostro marcado por una expresión que nunca habíamos visto. Una mezcla de desesperación y determinación. «Ustedes 2 a la sala, ahora», dijo con una voz que no admitía cuestionamientos. En la sala encontramos a papá sentado en su sillón favorito, un vaso de vino en la mano, el rostro indescifrable. Esperanza hizo un gesto para que nos sentáramos en el sofá y se quedó de pie al lado del marido. «Elena está esperando un hijo», anunció Esperanza como si fuera una noticia para todos en la sala, incluso para el propio padre del niño. «Casi 5 meses». Augusto tomó un sorbo de morado, sus ojos nunca dejando el rostro de Elena, que mantenía la cabeza baja. «¿Y quién es el padre?», preguntó con una calma que me heló la sangre. El silencio que siguió fue tan denso que parecía tener peso propio. Nadie respiraba, nadie se movía. «Algún muchacho de la escuela, obviamente», respondió Esperanza, rompiendo el silencio. «No importa. Lo que importa es qué vamos a hacer ahora». Fue en ese momento que me di cuenta. Mi madre estaba creando una historia alternativa, una ficción que todos podrían fingir creer para seguir con sus vidas sin enfrentar el horror de la verdad. «¿Y qué sugieres que hagamos?», preguntó Augusto, volviéndose hacia Esperanza, con una expresión casi divertida, como si todo fuera un juego macabro. «Tengo una prima en San Miguel de Tucumán», empezó Esperanza,
mirando hacia algún punto en la pared, evitando los ojos de todos nosotros. Podemos mandar a Elena para allá hasta que nazca el niño. Diremos que fue a hacer un curso, aprender corte y confección, algo así. Después vuelve sin el bebé. ¿Y qué pasa con el niño?, pregunté, incapaz de contenerme ante aquel plan frío. Fue Augusto quien respondió con una sonrisa que nunca olvidaré. Existen parejas que pagarían bien por un bebé sano, sin preguntas, sin papelería. Sentí como si hubiera recibido un puñetazo en el estómago. No era solo el horror del abuso, era la constatación de que estaban planeando vender al niño su propia sangre, como si fuera mercancía. Esperanza tiene una amiga que conoce gente en Buenos Aires, continuó Augusto, ahora mirando directamente a Elena. Gente rica que no puede tener hijos. Pagarían muy bien por un recién nacido, lo suficiente para que compremos aquel terreno en las afueras de la ciudad, construir una casa mejor. Miré a mi madre esperando, rezando para ver alguna señal de vacilación, de humanidad. Pero su rostro estaba vacío, resignado. En algún momento, había decidido que ese era el precio a pagar por la paz en su casa. Sacrificar no solo a su hija, sino también a su nieto. No, dijo Elena tan bajo que casi no la oímos. Fue la primera palabra que pronunció desde que entramos a la sala. ¿Qué dijiste?, preguntó Augusto, inclinándose hacia adelante. Elena levantó el rostro, las lágrimas corriendo libremente, pero los ojos firmes. No voy a dar a mi hijo. Augusto se levantó de repente, volcando el vaso que se hizo pedazos en el piso. ¡Tu hijo, tu hijo!, gritó, avanzando un paso. ¿Crees que tienes opción, niña? ¿Crees que puedes decidir algo en esta casa? Me puse entre ellos, empujando a Elena hacia atrás. «¡No la toques! ¡Tú te callas la boca!», vociferó, apuntándome con el dedo. Siempre metiéndote donde no te llaman, siempre creyendo que mandas algo. Tú no mandas nada. Esperanza se interpuso, tomando el brazo de Augusto. «Cálmate, los vecinos van a oír». Él respiró profundo, se acomodó la camisa, recuperando el control. Cuando habló nuevamente, su voz era baja, pero cortante como una navaja. «Escuchen bien las dos. Esto está decidido. Elena va para San Miguel la semana que viene. El niño será puesto con una familia que pueda cuidarlo, y ustedes dos van a agradecer que no las eche de esta casa ahora mismo». «¿Y si nos rehusamos?», pregunté, sintiendo un arrebato de valentía desesperada. La sonrisa volvió al rostro de Augusto, fría como la muerte. «Entonces, las dos pueden irse a la calle, sin dinero, sin referencias, sin nada. Buena suerte explicándole a toda Cafayate por qué fueron echadas de casa. Buena suerte encontrando trabajo después de eso». Esa noche, mientras Elena finalmente dormía, agotada por el llanto, me quedé despierta, planeando. El dinero que teníamos no era suficiente. Necesitaríamos más, mucho más para sobrevivir lejos de allí, especialmente con un bebé en camino. Y necesitaríamos documentos, certificados, cosas que estaban guardadas en el escritorio de papá, bajo llave. En los días siguientes, vivimos como en una pesadilla. Esperanza empezó los preparativos para el viaje de estudios de Elena. Compró telas para hacer vestidos holgados. Escribió cartas a la tal prima en San Miguel. Esparció entre las vecinas que Elena había recibido una oportunidad maravillosa. Augusto, por su parte, se hacía cuestión de recordar constantemente su poder sobre nosotras. «Ya tengo una pareja interesada», comentó durante la cena 2 días después. «Gente fina, el hombre es médico. Ofrecieron una suma que ustedes ni se imaginarían». Elena apenas comía, apenas hablaba. Pasaba horas mirando por la ventana, una mano siempre protectora sobre la barriga. Por las noches, yo la oía murmurarle al bebé:
promesas de que estarían juntos, de que todo estaría bien. Mientras tanto yo actuaba. Pedí horas extras en el hospital. Acepté hacer turnos nocturnos. Cada peso iba para nuestro fondo de fuga. Conversé con una enfermera mayor, doña Ana, que tenía parientes en Buenos Aires. Pregunté como quien no quiere nada sobre la vida allá, las oportunidades para profesionales de la salud. Una semana antes de la fecha marcada para el viaje de Elena, oí por casualidad una conversación entre mis padres. Estaba volviendo tarde de un turno y ellos no me oyeron entrar. «La pareja quiere conocerla antes», decía Augusto. «Asegurarse de que está sana, de que va a dar un bebé lindo». «Eso no es normal», respondía Esperanza, la voz temblorosa. «No es así como se hace». «¿Y desde cuándo tú entiendes cómo funcionan estas cosas?», la cortó él. «Ellos están pagando. Ellos ponen las condiciones. Y no es como si tuviéramos muchas opciones, ¿no? A menos que quieras explicarle a toda Cafayate cómo tu hija de 15 años quedó embarazada». Subí las escaleras silenciosamente, el corazón a los saltos. Al entrar al cuarto, encontré a Elena despierta, sentada en el borde de la cama. «¿Qué pasó?», preguntó ella, viendo mi expresión. «Pareces asustada». «Tenemos que irnos ahora, esta noche. Pero nuestro plan era la semana que viene. Dijiste que necesitábamos más dinero y... no tenemos más tiempo», hablé tomando una valija de debajo de la cama. «Él quiere que conozcas a la pareja que que quiere al bebé. Mañana tal vez». Elena palideció, una mano volando instintivamente para proteger la barriga. «No voy a dejar que se lleven a mi hijo», susurró, una determinación feroz en los ojos que siempre fueron tan dulces. Esa noche, mientras la casa dormía, hicimos nuestras valijas en silencio absoluto. Solo lo esencial, algunas ropas, los documentos que conseguí tomar a escondidas del escritorio de papá, el dinero que habíamos ahorrado. No era mucho, pero tendría que ser suficiente. A las 3 de la madrugada, dejamos la casa por la puerta de atrás. El cielo de Cafayate estaba estrellado. El aire frío de agosto cortaba como navaja. Elena llevaba apenas una bolsa pequeña y el osito de peluche de la infancia, ahora gastado por el tiempo y el amor. Yo cargaba la valija con nuestras pertenencias y el futuro incierto que nos esperaba. Caminamos por la ciudad dormida hasta la terminal. El primer ómnibus saldría a las 5 de la mañana para Córdoba. De allí tomaríamos otro para Buenos Aires, para la casa de una prima lejana de doña Ana, que había acordado recibirnos por algunas semanas. Sentadas en el banco frío de la terminal desierta, esperando el amanecer, Elena apoyó la cabeza en mi hombro. «Tengo miedo», confesó, «pero también me siento libre por primera vez». Tomé su mano, sintiendo el temblor leve de sus dedos. «Vamos a estar bien», prometí. «Tú, yo y el bebé. Vamos a construir una vida nueva, lejos de acá, una vida donde nadie jamás los va a lastimar». Cuando el ómnibus finalmente llegó, sus faros cortando la neblina de la madrugada, sentimos una mezcla de terror y esperanza. Estábamos dejando atrás todo lo que conocíamos, pero también todo lo que nos lastimaba. Era un salto en la oscuridad, pero era nuestra única oportunidad. «Última llamada para Córdoba», anunció el chofer impaciente. Tomé la mano de Elena con firmeza y dimos los pasos que cambiarían nuestras vidas para siempre. Poco sabíamos que años después miraríamos hacia aquella noche como el verdadero comienzo de nuestras vidas. La noche en que dejamos de ser víctimas para convertirnos en sobrevivientes. Aquella madrugada fría de agosto marcaría para siempre nuestras vidas. El ómnibus se sacudía en la ruta de ripio que unía Cafayate con Córdoba, y cada kilómetro que dejábamos atrás parecía aliviar un poco el peso en nuestros hombros. Elena dormía con la cabeza apoyada en la ventana, una mano protectora sobre la barriga.
Yo, sin embargo, no podía cerrar los ojos. Mi mente bullía con preocupaciones prácticas. ¿Nuestro dinero duraría cuánto tiempo? ¿Dónde nos quedaríamos hasta conseguir llegar a la casa de la prima de doña Ana? ¿Y si nuestros padres venían tras nosotras? Elena necesitaría seguimiento médico. El bebé nacería en pocos meses. ¿Cómo haríamos para registrar al niño? Tantas preguntas sin respuesta. Llegamos a Córdoba alrededor del mediodía. La terminal bullía de gente. Un contraste chocante con la pacata Cafayate. Elena, que nunca había salido de nuestra ciudad natal, miraba alrededor con una mezcla de fascinación y miedo. ¿Y ahora?, preguntó ella, tomando mi mano con fuerza. Ahora necesitamos encontrar un lugar para quedarnos esta noche. Mañana temprano, tomamos otro ómnibus. Encontramos una pensión simple cerca de la terminal. La dueña, doña Zulmira, una señora de cabellos grisáceos y ojos bondadosos, miró con curiosidad a Elena y su barriga ya visible, pero no hizo preguntas. Solo cobró por una habitación pequeña con 2 camas de una plaza. Esa noche, mientras Elena dormía, salí a telefonear desde la cabina pública de la esquina. Llamé al número que doña Ana me había dado, esperando confirmar nuestra llegada para el día siguiente. «¿Aló? ¿Puedo hablar con la señora Neide? Soy Carmen, sobrina de doña Ana de Cafayate». Hubo un silencio del otro lado de la línea, y entonces una voz masculina respondió. «No hay ninguna Neide acá. Creo que marcó número equivocado». Mi corazón se heló. Intenté 2 veces más con el mismo resultado. El número que doña Ana me había dado estaba equivocado, o peor, me había engañado. Volví al cuarto sintiendo como si el piso hubiera desaparecido bajo mis pies. No teníamos a dónde ir. Estábamos solas en una ciudad grande, con dinero para tal vez 2 semanas, y Elena embarazada de casi 5 meses. A la mañana siguiente le conté la verdad a mi hermana. «El número está equivocado. No pude hablar con la prima de doña Ana». Elena me miró con los ojos agrandados de miedo. «¿Qué vamos a hacer ahora?». Antes de que pudiera responder, alguien tocó la puerta. Era doña Zulmira, trayendo un desayuno simple en una bandeja. «Disculpen la intromisión», dijo ella, poniendo la bandeja sobre la mesita del cuarto. «Pero me di cuenta de que llegaron ayer sin equipaje, casi solo con esa valijitica. Y la señorita», indicó la barriga de Elena, «parece que necesita un buen desayuno». Agradecí sin saber qué decir. Doña Zulmira se sentó en el borde de una de las camas. «Miren, no es de mi incumbencia, pero ya vi muchas chicas como ustedes huyendo de algo o de alguien. Si necesitan un lugar para quedarse por más tiempo, puedo hacer un precio especial. Tengo un cuartito en el fondo, más simple, pero es de ustedes por el tiempo que necesiten». Fue como si un ángel hubiera aparecido en nuestro camino. Ese mismo día, nos mudamos al cuartito del fondo. En realidad, un antiguo depósito transformado en habitación, con una ventana pequeña y un baño minúsculo. Pero para nosotras era un palacio, era seguridad. En los días que siguieron, empezamos a crear una nueva rutina. Conseguí un trabajo en una farmacia próxima, gracias a mi experiencia como auxiliar de enfermería. El dueño, don Genesio, era un señor calvo y barrigón, con gruesos anteojos de carey, que no se molestó cuando le expliqué que necesitaba ayudar a mi hermana viuda. Elena se quedaba en la pensión durante el día, ayudando a doña Zulmira con tareas livianas: doblar sábanas, organizar la despensa, atender el teléfono. A cambio, recibíamos un descuento en el alquiler y 3 comidas diarias. Por casi 2 semanas, creí que lo habíamos logrado, que estábamos seguras, que podríamos reconstruir nuestras vidas allí mismo en Córdoba, hasta que una tarde agobiante de septiembre, volví del trabajo y encontré a Elena sentada en la cama, el rostro pálido, los ojos rojos de tanto llorar. «¿Qué pasó?», pregunté corriendo hacia abrazarla.
Él estuvo acá, susurró ella temblando como una hoja. Papá, vino a buscarnos. Sentí como si toda la sangre hubiera huido de mi cuerpo. ¿Cómo nos encontró? Doña Zulmira no lo dejó entrar. Dijo que no conocía a nadie con nuestros nombres. Pero yo lo vi por la ventana, mostrando nuestras fotos a la gente en la calle. Esa noche no dormimos. Nos quedamos planeando el próximo paso. No podíamos quedarnos en Córdoba. Era el primer lugar donde nuestros padres buscarían. Necesitábamos ir más lejos, a algún lugar donde nadie pensaría en buscarnos. Oí hablar de una ciudad en Entre Ríos, comentó doña Zulmira cuando le contamos la situación. Gualeguaychú. Tengo una sobrina que vive allá. Es lejos, bien lejos. Y tiene un hospital nuevo, necesitando gente del área de salud. Era nuestra única oportunidad. A la mañana siguiente, con el poco dinero que habíamos ahorrado y algo que doña Zulmira insistió en prestarnos, compramos pasajes para Paraná. De allí, tomaríamos otro ómnibus para Gualeguaychú. El viaje fue largo y agotador. Elena, ahora con casi 6 meses de embarazo, sufría con el calor y las rutas malas. Llegamos a Gualeguaychú 2 días después, exhaustas, hambrientas, pero esperanzadas. La sobrina de doña Zulmira, Eliete, nos recibió en su casa simple en los alrededores del centro. Era una mujer joven, no mucho mayor que yo, con una sonrisa fácil y ojos gentiles. Su marido, Jair, trabajaba embarcado en barcos del río, y ella parecía feliz de tener compañía durante sus largas ausencias. «Pueden quedarse el tiempo que necesiten», dijo ella, mostrándonos el cuarto pequeño pero limpio que compartiríamos. «Solo les pido que me ayuden con las cosas de la casa». En los días que siguieron, traté de encontrar trabajo en el tal hospital nuevo, pero descubrí que «nuevo» era un término relativo. El hospital estaba en construcción y solo abriría el año siguiente. Conseguí, sin embargo, una plaza como auxiliar en una clínica particular, gracias a mi experiencia en Cafayate. Empezamos a adaptarnos a la vida en Gualeguaychú. El clima húmedo, tan diferente del seco de los valles norteños. El acento entrerriano que a veces nos hacía sonreír. El olor a río que venía con la brisa de la tarde. De a poco, nuestros corazones empezaron a creer que tal vez, apenas tal vez, habíamos logrado escapar. Hasta que en una noche de octubre, Elena despertó gritando, bañada en sudor. «¿Qué pasó?», pregunté encendiendo la luz del velador. «Una pesadilla», respondió ella temblando. «Soñé que él nos encontraba, que se llevaba al bebé». Me senté a su lado, acariciando sus cabellos. «Fue solo un sueño, Elena. Estamos seguras acá. Nadie nos va a encontrar. Nadie se va a llevar a tu hijo». Ella asintió, pero sus ojos decían otra cosa. El miedo nunca nos había dejado completamente. Solo se había escondido en las sombras, esperando el momento indicado para resurgir. A la mañana siguiente, Elena no pudo levantarse de la cama. Estaba con fiebre alta, dolores abdominales y un sangrado leve. Entré en pánico. «Necesitamos llevarla al médico», dijo Eliete preocupada. «Puede ser algo con el bebé». El único hospital funcionando quedaba en Concepción del Uruguay, a casi 1 hora de distancia. Jair, que por suerte estaba en casa esa semana, nos llevó en su Renault 12 azul. El viaje fue una pesadilla. Cada bache del camino hacía gemir de dolor a Elena. En el hospital, el médico de guardia, doctor Ignacio, un señor de barba blanca y manos gentiles, examinó a Elena con cuidado. «La presión de ella está muy alta», explicó él con una arruga de preocupación en la frente. «Y hay señales de que la placenta puede estar desprendiéndose. Vamos a necesitar mantenerla internada». «¿Va a perder al bebé?», pregunté con el corazón en la garganta. «Vamos a hacer todo lo que podamos para evitarlo. Pero necesito ser honesto. La situación es delicada. ¿Cuánto tiempo tiene de gestación?» «Casi 6 meses»,
respondí. Él asintió grave. Si el bebé nace ahora, las posibilidades son pocas. Necesitamos mantenerlo allá dentro el máximo posible. Cada día cuenta. Elena quedó internada. Yo dormía en una silla al lado de su cama, saliendo apenas para ducharme rápido en el baño del hospital. Doctor Ignacio venía a verla 2 veces por día, siempre con una sonrisa alentadora, incluso cuando los análisis no mostraban mejoría. «¡Eres una guerrera!», le decía a Elena, chequeando su presión. «Y tu bebé también. Están luchando juntos». Fue durante aquellos días de angustia que tomé mi decisión. Si logramos pasar por aquello, si Elena y el bebé sobrevivían, yo me convertiría en médica. No solo enfermera, médica, obstetra. Dedicaría mi vida a ayudar a mujeres a traer a sus hijos al mundo con seguridad y dignidad, algo que casi le fue robado a mi hermana. En el 7º día de internación, desperté con Elena apretando mi mano con fuerza. «¡Carmen!», susurró ella con una expresión que jamás olvidaré. Una mezcla de terror y determinación. «Él está acá». «¿Quién?», pregunté aún adormecida. «Papá. Lo vi en el corredor hablando con una enfermera. Nos encontró». Mi sangre se heló. «¿Estás segura?». «Tal vez fue alguien parecido». «Era él», insistió ella, agarrando mi brazo con fuerza. «Estoy segura». Y preguntó por mi cuarto. Oí mi nombre. Corrí hasta la puerta y espié por el visor. El corredor estaba vacío, excepto por una enfermera acomodando un carrito de medicaciones. Volví donde Elena, tratando de mantener la calma. «Escucha, aunque sea él, no puede hacer nada. Estamos en un hospital. Hay gente por todas partes». «No entiendes», dijo ella, las lágrimas corriendo por el rostro pálido. «Si nos encontró, se va a llevar a mi hijo. Va a vender a mi bebé». En ese momento, entendí que Elena tenía razón. No importaba cuántos kilómetros hubiéramos recorrido, cuántas nuevas identidades tratáramos de crear. Augusto Herrera no se daría por vencido. No era solo el error que quería esconder o la vergüenza que quería evitar. Era el dinero, el negocio que había hecho, la promesa que tenía que cumplir. «Tenemos que salir de acá», dijo Elena tratando de levantarse de la cama. «No», exclamé, empujándola gentilmente de vuelta. «No te puedes mover. ¿El bebé?». «Si nos quedamos no habrá bebé», respondió ella con una claridad aterradora. «Él se lo va a llevar en cuanto nazca. Tú lo sabes». Tenía razón, y esa certeza era como una piedra en mi estómago. Pero también sabía que si Elena salía de aquel hospital, podría perder al bebé, o peor. «Voy a hablar con el doctor Ignacio», decidí. «Voy a contar la verdad, toda la verdad». Elena agarró mi mano, los ojos agrandados de miedo. «¿Y si no nos cree? ¿Y si llama a la policía? Somos menores de edad, Carmen. Pueden obligarnos a volver». «Tenemos que confiar en alguien», respondí, sintiendo el peso de esa decisión. «Y el doctor Ignacio parece ser un hombre bueno. Es nuestra única oportunidad». Esa tarde, cuando el médico vino a hacer su visita, le pedí hablar con él en particular. En su pequeña oficina, con las manos temblando y la voz embargada, le conté todo. Sobre el abuso, el embarazo, el plan macabro de vender al bebé, nuestra fuga desesperada, y sobre haber visto a nuestro padre allí en el hospital buscándonos. Doctor Ignacio escuchó todo en silencio, el rostro cada vez más grave. Cuando terminé, se quedó en silencio por un tiempo que pareció interminable. «¿Entiende lo que me está contando?», preguntó finalmente. «Son acusaciones muy serias». «Lo sé», respondí secando las lágrimas. «Pero es la verdad. Y si no nos ayuda, mi hermana y mi sobrino van a...». Él levantó la mano, interrumpiéndome. «Le creo».
Aquellas 3 palabras, le creo, fueron como un bálsamo para mi alma herida. Por primera vez desde que descubrimos el embarazo de Elena, alguien que no éramos nosotras dos estaba de nuestro lado. «Ustedes no pueden salir del hospital», continuó él. «Elena necesita cuidados médicos, el bebé también, pero puedo trasladarla a una habitación privada en otra ala. Usaremos otro nombre en el registro y voy a designar solo enfermeras de confianza para cuidarla». Fue como si un peso enorme saliera de mis hombros. ¿El Señor haría eso por nosotras? «Hago esto por cualquier paciente en peligro», respondió él con firmeza. «Especialmente cuando se trata de proteger a un niño. 2 niños, en realidad. Su hermana todavía es una, a pesar del embarazo. Tras. Esa misma noche, Elena fue trasladada a un cuarto en el último piso, en el ala de tratamientos especiales. En la ficha médica pasó a llamarse María Álvarez, una paciente con preeclampsia. Solo 3 enfermeras tenían autorización para entrar al cuarto, todas instruidas por el propio doctor Ignacio. 2 días después, mientras yo dormía en el sillón al lado de la cama de Elena, la puerta del cuarto se abrió silenciosamente. Desperté sobresaltada, el corazón a los saltos. Era doctor Ignacio, el rostro grave. «Él está acá», dijo en voz baja, «en la recepción, mostrando fotos de ustedes 2, diciendo que son sus hijas fugitivas. Dice que la menor tiene problemas mentales y necesita tratamiento especializado». Elena, que también había despertado, empezó a temblar violentamente. «Me va a encontrar», susurró en pánico. «Se va a llevar a mi bebé». «No va a pasar», aseguró el doctor Ignacio. «Nadie en este hospital va a revelar dónde están ustedes. Pero tenemos un problema mayor. La presión de Elena está subiendo nuevamente. El estrés está empeorando su cuadro». Como en respuesta a sus palabras, Elena llevó las manos a la barriga con un gemido de dolor. «Duele», murmuró. «Duele mucho». Lo que siguió fue la noche más larga de mi vida. Elena entró en trabajo de parto prematuro. El bebé venía 3 meses antes de tiempo. Doctor Ignacio decidió no llevarla a la sala de parto convencional, temiendo que Augusto pudiera verla. En cambio, transformó aquel cuarto privado en una pequeña sala de cirugía. «El bebé está en sufrimiento», explicó él después de examinar a Elena. «Vamos a necesitar hacer una cesárea de emergencia». Sentada en el corredor mientras preparaban a Elena para la cirugía, sentía como si estuviera viviendo una pesadilla. Afuera de aquel hospital, nuestro padre nos buscaba con una historia falsa y planes terribles. Adentro, mi hermana luchaba por su vida y la de su hijo. Una de las enfermeras, Clade, una señora de mediana edad con ojos gentiles, se sentó a mi lado. «¿Usted cree en Dios, niña?», preguntó tomando mi mano. Asentí sin poder hablar. «Entonces vamos a rezar, porque su hermana y ese bebé van a necesitar toda la ayuda que puedan conseguir». La cirugía duró 2 horas que parecieron una eternidad. Cuando el doctor Ignacio finalmente salió de la sala, su delantal estaba manchado de sangre y su rostro mostraba agotamiento. «Elena está estable», dijo él, quitándose la mascarilla. «Perdió mucha sangre, pero se va a recuperar». «¿Y el bebé?», pregunté con la voz temblorosa. Hubo un silencio pesado antes de que respondiera. «Es un varón, muy pequeño, menos de 1 kilo. Está luchando para respirar. Él va a sobrevivir». Doctor Ignacio puso una mano en mi hombro. «No puedo prometerle eso. Las próximas 48 horas serán críticas. Hicimos todo lo que pudimos. Ahora depende de la fuerza de él». El bebé, que Elena más tarde llamaría Gabriel, fue puesto en una incubadora improvisada. Era tan pequeño que podría caber en la palma de mi mano, con la piel fina como papel, casi translúcida, y una red de venas azuladas visible por todo el cuerpo. Un tubo minúsculo lo ayudaba a respirar
y cables lo conectaban a monitores que pitaban constantemente. Elena, todavía bajo efecto de la anestesia, no pudo ver al hijo en las primeras horas. Cuando finalmente despertó, débil y confundida, lo primero que preguntó fue: «¿Mi bebé?» «Es un varón», respondí tomando su mano. «Está luchando, Elena. Es pequeño, pero es fuerte». Ella trató de levantarse, desesperada por verlo. «Necesito estar con él. Si papá lo encuentra». «Nadie lo va a poder encontrar», prometí. Doctor Ignacio puso un guardia de seguridad afuera de la sala donde está. «Y tú no te puedes levantar ahora. Acabas de pasar por una cirugía». A la mañana siguiente, una enfermera trajo noticias perturbadoras. Augusto todavía estaba en el hospital, ahora diciendo ser el abuelo del bebé prematuro que había nacido en la noche anterior. De alguna manera, había descubierto sobre el parto de Elena. «Está exigiendo ver al nieto», explicó la enfermera. «Dice que tiene derechos legales». Doctor Ignacio, que había pasado la noche entera monitoreando a Gabriel, tomó una decisión radical. «Vamos a trasladar al bebé y a Elena a otro hospital. Tengo un colega en Rosario, en el hospital provincial. Puede recibirlos hoy mismo». «¿Y mi padre?», pregunté, aterrorizada con la idea de un encuentro. «Vamos a distraerlo. Le diremos que hubo complicaciones y que el bebé no sobrevivió. Es la única forma de hacer que desista». Era un plan arriesgado, pero nuestra única oportunidad. Esa tarde, mientras Augusto esperaba en la recepción, Elena y Gabriel fueron puestos en una ambulancia en la parte trasera del hospital, con destino a Rosario. Yo los acompañaría en un auto separado, manejado por el propio doctor Ignacio. Antes de salir, el médico fue personalmente a darle la noticia a Augusto. Observé de lejos, escondida detrás de una puerta, cómo mi padre recibió la información de que su nieto, en realidad su hijo, había muerto poco después del nacimiento. No vi tristeza en su rostro, vi cálculo, vi preocupación por el negocio que había hecho y que ahora no podría cumplir. Y cuando preguntó sobre el cuerpo, para dar un entierro digno, vi mentira en sus ojos. Quería pruebas, quería cerciorarse. «El cuerpo ya fue encaminado a la morgue municipal», respondió doctor Ignacio con una convicción que me impresionó. «Es el procedimiento estándar en casos de muerte neonatal. La madre está sedada, en estado de shock. Sería mejor volver mañana». Augusto vaciló, claramente desconfiado, pero no tenía cómo contestar a un médico en su propio hospital, especialmente sobre procedimientos que no conocía. Mientras él se alejaba, reluctante, doctor Ignacio se unió conmigo en el corredor trasero. «Vamos», dijo él con urgencia. No creyó completamente. Va a volver, y con autoridades esta vez. El viaje hasta Rosario fue una pesadilla de tensión. La ambulancia seguía adelante nuestro, llevando a Elena, todavía débil por la cirugía, y a Gabriel, luchando por cada respiración en su incubadora portátil. Con cada bache del camino, yo contenía la respiración, imaginando el impacto en el cuerpito diminuto de mi sobrino. «Él va a conseguir», dijo doctor Ignacio, como si leyera mis pensamientos. Ya vi bebés más pequeños que él sobrevivir. La medicina avanzó mucho en esa área. Llegamos al Hospital Provincial de Rosario, al comienzo de la noche. Doctor Jatobá, un colega de facultad del doctor Ignacio, ya nos esperaba con un equipo preparado. Gabriel fue inmediatamente llevado a la UTI neonatal y Elena a un cuarto privado bajo nombre falso nuevamente. En los días que siguieron, vivía entre el cuarto de Elena y la UTI, donde Gabriel luchaba por la vida. Cada vez que el monitor indicaba una caída en los latidos cardíacos del bebé, cada vez que los médicos corrían para la incubadora, sentía como si mi propio corazón se detuviera. Una semana después del nacimiento, cuando Gabriel acababa de cumplir 7 días de vida,
Doctor Jatova me llamó para una conversación en su oficina. «Carmen, necesito ser honesto con usted», empezó él con una expresión grave. «Gabriel está con una infección pulmonar seria. Los antibióticos no están funcionando como esperábamos». Sentí el piso desaparecer bajo mis pies. «¿Él va a morir?» «No estoy diciendo eso», respondió el médico con cuidado. «Pero usted necesita estar preparada para la posibilidad. Y necesitamos discutir si debemos contarle a Elena ahora, en su estado actual». Elena todavía se estaba recuperando de la cesárea, con anemia severa debido a la pérdida de sangre. Los médicos temían que un shock emocional pudiera causar una recaída peligrosa. «No le digan», decidí después de un momento de reflexión. «No, todavía. Déjenme quedarme con Gabriel. Si pasa lo peor, quiero que por lo menos uno de nosotros esté con él». Esa noche, recibí autorización especial para quedarme en la UTI neonatal. Sentada al lado de la incubadora de Gabriel, observaba su pequeño pecho subir y bajar con dificultad, los deditos diminutos ocasionalmente moviéndose, como si tratara de agarrar algo. «Hola, Gabriel», susurré, poniendo mi mano en el costado de la incubadora. «Soy tu tía Carmen. Sé que todavía no me conoces, pero quiero que sepas que ya te amamos mucho. Tu mamá está ansiosa por conocerte, por tenerte en sus brazos. Tienes que luchar, ¿entendiste? Tienes que ser fuerte por un poquito más». Las horas pasaron lentamente. Las alarmas se dispararon 2 veces durante la noche, trayendo enfermeras corriendo. En ambas ocasiones consiguieron estabilizarlo. En la tercera vez, sin embargo, fue diferente. El monitor empezó a pitar frenéticamente. La saturación de oxígeno caía rápidamente. Un equipo entero entró en la sala, empujándome hacia el lado. Presión cayendo, oxigenación en 70%, iniciando procedimiento de resucitación. Observé paralizada mientras trabajaban sobre el cuerpo diminuto. Un médico hacía compresiones torácicas con apenas 2 dedos, tan pequeño era el pecho de Gabriel. Una enfermera ajustaba el respirador, aumentando el flujo de oxígeno. Por 20 minutos, lucharon para traerlo de vuelta. 20 minutos que parecieron una eternidad. Y entonces, cuando yo ya había perdido toda esperanza, oí el sonido más hermoso del mundo, el bip constante y regular del monitor cardíaco. «Volvió», anunció el médico exhausto. «No sé cómo, pero volvió». En esa madrugada, sentada al lado de la incubadora, hice 2 promesas. La primera fue para Gabriel. «Voy a cuidarte a ti y a tu mamá por el resto de mi vida. Nadie jamás los va a lastimar nuevamente». La segunda fue para mí misma. «Un día voy a entender todo esto. Voy a aprender a salvar vidas como la tuya. Me voy a convertir en el tipo de médica que protege niños y madres, que lucha por ellos cuando nadie más lucha». Gabriel sobrevivió aquella noche crítica, y después la próxima, y la siguiente. Cada día era una pequeña victoria. Cada gramo que ganaba, cada mejora en sus análisis, un milagro. Un mes después de su nacimiento prematuro, Elena finalmente pudo tenerlo en brazos por primera vez. Gabriel todavía estaba conectado a monitores y tubos, pero estaba fuerte lo suficiente para un breve contacto piel a piel que fortalece el vínculo entre madre e hijo. Ver a mi hermana de 15 años, todavía una niña ella misma, sosteniendo a su hijo con tanto amor y protección, fue la imagen más poderosa que jamás presencié. En ese momento supe que habíamos hecho la elección correcta al huir, que a pesar de todo sufrimiento, toda dificultad, habíamos interrumpido un ciclo de abuso y horror. Gabriel sería amado, Elena sería protegida, y yo sería la fortaleza que ambos necesitaban. Una promesa que mantuve por toda mi vida. Si están siguiendo esta historia hasta acá, mis queridos, déjenme saber en los comentarios qué habrían hecho ustedes en esa situación.
¿Habrían tenido el coraje de huir como nosotras? ¿Conocen a alguna mujer que haya pasado por algo similar? Sus palabras de apoyo significan mucho para mí, porque me aseguran que no estoy contando esta historia en vano, que puede ser que ayude a alguien que lo necesita. Gabriel permaneció internado en la UTI neonatal del Hospital Provincial de Rosario por 3 meses. Fueron días de angustia intercalados con pequeñas victorias. El primer día sin respirador, la primera mamada del pecho de Elena, el primer kilo completo de peso. Cada hito era celebrado como una batalla ganada en una guerra que de a poco empezábamos a creer que podríamos ganar. Durante ese tiempo, Elena y yo nos turnábamos al lado de la incubadora. Ella pasaba los días con el hijo, aprendiendo a cuidar un bebé tan frágil, a interpretar cada cambio en su comportamiento. Yo trabajaba de noche como auxiliar en el propio meshospital, gracias a una recomendación del doctor Jatová, y me quedaba con Gabriel durante la madrugada. Fue durante esas noches silenciosas, observando los monitores que registraban los signos vitales de mi sobrino, que mi decisión de convertirme en médica se fortaleció. Absorbía cada información, observaba cada procedimiento, hacía preguntas infinitas a los médicos y enfermeras que cuidaban a Gabriel. «Usted tiene vocación para esto», comentó la doctora Irene, neonatóloga que acompañaba a Gabriel. «Tiene la mirada clínica y la compasión necesaria». En enero de 1974, cuando Gabriel finalmente recibió el alta, enfrentamos una nueva realidad. Habíamos sobrevivido a lo peor, pero ¿y ahora? ¿Dónde iríamos? ¿Cómo construiríamos una vida? Elena tenía apenas 15 años, yo 20, y teníamos un bebé que todavía necesitaba cuidados especiales. Fue la doctora Irene quien nos ofreció una solución. Ella tenía una hermana, Magdalena, que vivía en Salta, en el norte argentino. Magdalena era directora de una escuela y viuda hacía algunos años, viviendo sola en una casa grande de más para una persona sola. Ella siempre quiso hijos, pero nunca pudo quedar embarazada, explicó la doctora Irene. Desde que el marido falleció, vive prácticamente para la escuela. Estoy segura de que adoraría la compañía de ustedes y podría ayudar con el bebé mientras trabajan o estudian. La oferta parecía demasiado buena para ser verdad. Una casa en una ciudad distante, donde nuestros padres difícilmente nos encontrarían, y una persona dispuesta a ayudarnos, sin hacer muchas preguntas. ¿Por qué ella haría eso por nosotras? Pregunté desconfiada después de tantas decepciones. La doctora Irene sonrió con gentileza. Porque yo se lo pedí, y porque Magdalena sabe reconocer buenas personas cuando las ve. Además, está sola hace mucho tiempo. Ustedes estarían haciéndole un favor a ella también. Y así, en febrero de 1974, partimos para Salta. Yo, Elena y Gabriel. Ahora con casi 4 meses, pero todavía tan pequeño que parecía un recién nacido. En la valija, además de las pocas ropas que teníamos, llevábamos documentos falsos que el doctor Jatová consiguió a través de contactos en el hospital. Nuestra única protección contra la posibilidad de ser encontradas. El viaje fue largo y cansativo, con 3 transbordos y paradas constantes para cuidar a Gabriel. Cuando finalmente llegamos a la terminal de Salta, era noche cerrada. Magdalena nos esperaba en la plataforma, una mujer alta y delgada, de cabellos grisáceos recogidos en un rodete severo, pero con ojos gentiles que se iluminaron al ver a Gabriel. «Así que este es el pequeño guerrero», dijo ella, inclinándose sobre el bulto en los brazos de Elena. «Bienvenidas a Salta. Mi casa es de ustedes por el tiempo que necesiten». La casa de Magdalena era una construcción antigua en la parte central de la ciudad, con ventanas grandes, un patio espacioso y cuartos aireados. Había sido la residencia del antiguo director de la escuela, su difunto marido, y mantenía la dignidad austera de una época pasada. Aunque Magdalena se encargó de dejar claro que no esperaba formalidades.
Acá somos todas familia, dijo ella mientras nos mostraba los cuartos. Sin ceremonias, sin preguntas sobre el pasado. Lo que importa es el futuro que vamos a construir. En los primeros meses nos adaptamos a la nueva rutina. Elena cuidaba a Gabriel tiempo completo, todavía recuperándose ella misma del parto traumático. Yo conseguí un empleo en la única farmacia de la ciudad, usando mi experiencia como auxiliar de enfermería. Y Magdalena, fiel a su palabra, se convirtió en una especie de abuela para Gabriel, cuidándolo cuando necesitábamos salir, cantando canciones de cuna que había aprendido en su infancia, en el interior de Catamarca. Fue Magdalena quien primero mencionó la posibilidad de que Elena volviera a estudiar. «Es demasiado inteligente para quedarse solo en casa», comentó una noche mientras cenábamos. «Podría terminar el secundario en mi escuela. Estoy segura de que se destacaría. ¿Pero y Gabriel?», preguntó Elena vacilante. Desde el nacimiento del hijo no se separaba de él por más de algunas horas. «Yo lo cuido por la mañana mientras tú estudias», ofreció Magdalena. «Y por la tarde, cuando estoy en la escuela, Carmen puede quedarse con él. De a poco, él va creciendo, volviéndose más independiente. Y tú podrías hacer el bachillerato, quién sabe hasta una universidad». La idea de Elena completar los estudios parecía un sueño distante, pero Magdalena era persistente. En agosto de ese año, 6 meses después de nuestra llegada a Salta, Elena volvió a las clases. Al principio iba apenas medio turno, siempre con el corazón apretado, llamando a casa en los recreos para saber de Gabriel. Pero con el tiempo ganó confianza. Sus profesores pronto notaron su inteligencia, su sed de aprender después de tanto tiempo alejada de los estudios. «Su hermana tiene un futuro brillante por delante», comentó Magdalena después de la primera reunión de padres. «Los profesores están impresionados con su dedicación». Mientras tanto, mi propio sueño empezaba a tomar forma. Magdalena, al saber de mi deseo de convertirme en médica, me presentó a un viejo amigo de su marido, el doctor Eliseo, médico jubilado que había sido profesor en la Facultad de Medicina de Córdoba. «Carmen tiene potencial», le dijo ella durante una cena en su casa. «Solo necesita orientación para rendir el ingreso». Doctor Eliseo, un señor de barba blanca y ojos vivísimos, detrás de anteojos de marcos dorados, se ofreció a ayudarme en los estudios. 3 veces por semana, después de mi horario en la farmacia, iba hasta su casa para clases particulares de biología, química, física, todas las materias que necesitaría dominar para ingresar a la Facultad de Medicina. «Usted tiene la determinación necesaria», me decía cuando desanimaba ante la montaña de contenido por aprender. «Y tiene algo que no se enseña, la compasión. Será una excelente médica». Los meses se transformaron en años. Gabriel crecía fuerte y sano, sin secuelas aparentes de su nacimiento prematuro. Era un niño risueño, de rulos dorados como los de la madre, y una curiosidad insaciable sobre el mundo. Elena concluyó el secundario con notas ejemplares e ingresó al profesorado, ahora ya planeando rendir ingreso para pedagogía, inspirada por Magdalena al descubrir su vocación para la enseñanza. En 1977, 3 años después de nuestra llegada a Salta, finalmente me sentí preparada para intentar el ingreso. Me anoté para medicina en la Universidad Nacional de Córdoba, a cerca de 6 horas de Salta. Era una elección arriesgada. Estudiar lejos significaba menos tiempo con Elena y Gabriel, que ya tenía 4 años, pero también era la realización de un sueño que había nacido en los momentos más sombríos de nuestras vidas. La espera por los resultados fue agonizante. Cuando finalmente la lista de ingresantes fue publicada en el diario, el doctor Eliseo apareció en nuestra casa antes incluso del desayuno, el periódico en la mano, una sonrisa inmensa en el rostro. «Lo logró, niña», exclamó, abrazándome con fuerza. Entró. La alegría de ese momento quedó grabada en mi memoria para siempre.
Elena saltando de felicidad, Gabriel sin entender el motivo de la agitación pero riendo junto, Magdalena secando lágrimas discretas, y yo sintiendo por primera vez que el futuro que tanto soñábamos estaba realmente a nuestro alcance. En los 6 años siguientes, viví entre dos mundos. Los días de semana en Córdoba, sumergida en los estudios médicos, y los fines de semana en Salta, aprovechando cada momento con Elena y Gabriel. El sacrificio era grande, la nostalgia constante, pero con cada nueva materia que aprendía, cada procedimiento que dominaba, me sentía más cerca de cumplir la promesa que había hecho al lado de la incubadora de Gabriel. Elena, por su parte, ingresó a la Facultad de Pedagogía en Salta mismo, lo que permitía que siguiera viviendo en casa con Gabriel. Magdalena, ahora ya jubilada de la dirección de la escuela, era la base que mantenía nuestra pequeña familia funcionando, cuidando a Gabriel cuando ambas estábamos estudiando. En 1983, casi 10 años después de nuestra fuga de Cafayate, me recibí de médica. La ceremonia de graduación fue uno de los días más felices de mi vida. En la platea, Elena, ahora con 25 años y recibida de maestra, aplaudía con lágrimas en los ojos. Gabriel, un niño de 9 años despierto y lleno de energía, observaba todo con admiración. Y Magdalena, nuestra salvadora, ahora una señora de cabellos completamente blancos, pero todavía con el mismo brillo determinado en los ojos, sonreía con el orgullo de quien ve un sueño que ayudó a construir finalmente realizado. «¿Qué vas a hacer ahora, doctora Carmen?», preguntó Gabriel durante la cena de festejo, fascinado con el título de la tía. «Voy a hacer la residencia en obstetricia», respondí, revolviendo sus rulos dorados. «Voy a aprender a traer bebés al mundo como tú». «¿Como yo?», preguntó él confundido. Elena y yo intercambiamos una mirada. Nunca le habíamos contado a Gabriel toda la verdad sobre su nacimiento, sobre quién era su padre. Él sabía apenas que su papá había muerto antes de su nacimiento y que por eso había sido criado por su mamá y su tía. «Sí, como tú», respondí, eligiendo cuidadosamente las palabras. «Tú naciste de una manera especial, ¿te acuerdas? Antes de tiempo, necesitando mucha ayuda para sobrevivir. Los médicos y enfermeras que te cuidaron me inspiraron a seguir este camino. La residencia en obstetricia fue intensa y desafiante. Elegí el Hospital del Milagro de Salta, conocido por su trabajo con embarazos de alto riesgo. Exactamente el tipo de caso que me interesaba, por razones obvias. Durante 3 años viví prácticamente dentro del hospital, acompañando partos, realizando cirugías, aprendiendo a lidiar con las situaciones más complejas que un embarazo puede presentar. En 1986, con la residencia concluida, recibí una invitación que cambiaría una vez más el rumbo de nuestras vidas. El doctor Jatobá, el médico que había cuidado a Gabriel en Rosario y con quien mantenía contacto esporádico, me llamó para ofrecerme una plaza en el recién inaugurado Hospital Municipal de Salta. «Estamos armando un equipo de obstetricia de primera línea», me explicó. «Y pensé inmediatamente en usted. Sería perfecto. Podría trabajar en su área y quedarse cerca de su familia». Acepté sin dudarlo. La idea de volver a trabajar en Salta, ahora como médica formada, de trabajar en el mismo lugar donde había construido una nueva vida, parecía el cierre perfecto de un ciclo que había comenzado con tanto dolor. Elena, que ahora daba clases en la misma escuela donde Magdalena había sido directora, recibió la noticia con entusiasmo. Gabriel, entonces con 12 años, estaba encantado con la idea de tener a la tía cerca nuevamente. Y Magdalena, aunque ya con la salud frágil debido a la edad avanzada, declaró que ahora podría partir en paz, sabiendo que su familia estaba reunida y segura. Magdalena no llegó a ver mi primer día como médica en el Hospital Municipal de Salta. Falleció pacíficamente durante el sueño, 2 semanas antes de que yo iniciara mi trabajo. Su funeral reunió cientos de exalumnos y colegas,
testimonio de una vida dedicada a la educación y al cuidado del prójimo. «Ella salvó nuestras vidas», susurró Elena mientras arrojábamos flores sobre el ataúd. «Sin ella, no sé qué habría sido de nosotras». «Vamos a honrar su memoria», respondí, abrazando a mi hermana. «Vamos a continuar el trabajo que ella empezó, ayudar a otras personas a reconstruir sus vidas, como ella hizo con nosotras». Y fue exactamente eso lo que hicimos. En los años que siguieron, construí una carrera sólida como obstetra, especializándome en casos de embarazo en la adolescencia y situaciones de vulnerabilidad. Niñas como Elena había sido, muchas veces víctimas de violencia, sin apoyo familiar. Creé dentro del hospital un programa de acompañamiento que iba más allá del cuidado médico, ofreciendo apoyo psicológico, orientación jurídica y asistencia social. Elena, por su parte, se convirtió en una educadora respetada, eventualmente asumiendo la dirección de la escuela donde Magdalena había trabajado por décadas. Su foco especial eran los niños en situación de riesgo, para quienes la escuela representaba muchas veces el único ambiente seguro y acogedor. En cuanto a Gabriel, creció sin saber la verdad completa sobre sus orígenes, por lo menos hasta la adolescencia. Decidimos, Elena y yo, que él merecía saber la verdad cuando tuviera edad suficiente para comprenderla. En su 15º cumpleaños, nos sentamos con él y le contamos todo: el abuso, el embarazo, nuestra fuga, el plan terrible de nuestros padres para venderlo. Fue una conversación difícil, llena de lágrimas y preguntas dolorosas, pero necesaria. Entonces, ¿mi papá es también mi abuelo?», preguntó él, tratando de procesar la información terrible. «Biológicamente sí», respondió Elena con una valentía que me emocionó. «Pero un padre es mucho más que biología. Un padre es quien ama, quien protege, quien enseña. Tú tuviste muchos padres a lo largo de la vida». Doctor Ignacio, que arriesgó su carrera para salvarnos. Doctor Jatobá, que te cuidó cuando eras tan pequeño que cabías en la palma de la mano. Doctor Eliseo, que me enseñó y me apoyó en los estudios. Y tuviste una madre maravillosa en Magdalena, que nos dio un hogar cuando no teníamos nada. Gabriel absorbió aquella verdad difícil con una madurez sorprendente. En los días que siguieron, hizo muchas preguntas. Quiso saber detalles sobre su nacimiento prematuro, sobre cómo habíamos sobrevivido. Pero nunca, en ningún momento, culpó a Elena o demostró vergüenza de sus orígenes. «Ustedes dos son las personas más valientes que conozco», dijo algunos días después. «Y un día quiero ser médico como la tía Carmen, para ayudar a otras personas como ustedes fueron ayudadas». Ese día llegó. Gabriel se recibió de médico, se especializó en pediatría y hoy trabaja a mi lado en el Hospital Municipal de Salta. Juntos cuidamos madres y bebés en situación de vulnerabilidad, ofreciendo no solo tratamiento médico, sino también la esperanza de que, con apoyo y determinación, es posible reconstruir una vida a partir de las cenizas del sufrimiento. En cuanto a nuestros padres, nunca más los vimos. Años después, a través de conocidos de Cafayate, supimos que Augusto falleció en 1985, víctima de cirrosis hepática, consecuencia de años de alcoholismo. Esperanza continúa viva, por lo que sabemos, viviendo en un geriátrico en Córdoba. Elena intentó una vez establecer contacto, enviando una carta sin remitente con una foto de Gabriel recibido. Nunca recibió respuesta, pero la ausencia de reconciliación con el pasado no disminuye la plenitud de nuestro presente. Construimos una vida que, en los momentos más sombríos de nuestro viaje, parecía imposible. Criamos un niño que se convirtió en un hombre admirable, a pesar de las circunstancias terribles de su concepción, y transformamos nuestro dolor en propósito, usando nuestras experiencias para ayudar a otros a encontrar su propio camino hacia la sanación.
Como le dije a una joven madre asustada apenas ayer en el hospital, la vida puede comenzar en los lugares más improbables, en las circunstancias más dolorosas, pero lo que importa no es cómo empezamos, sino la dirección que elegimos seguir después. El sol de la mañana en Salta tiene un brillo especial. Es lo primero que noto cuando abro las cortinas de mi cuarto, en esta casa que habito hace casi 50 años. El tiempo pasa rápido cuando construimos una vida con propósito, ¿no es cierto? Hoy, a los 72 años, miro por la ventana hacia el jardín que Elena y yo cultivamos juntas. Rosas rojas, hortensias azules, geranios coloridos que nos recuerdan las flores silvestres de los valles de Cafayate. Elena siempre dice que nuestro jardín es como nuestra historia, algo hermoso que nació de una tierra difícil, con mucho trabajo y paciencia. Mi rutina diaria comienza temprano. Aunque oficialmente jubilada del hospital hace 5 años, todavía atiendo a algunas pacientes especiales en consultorio particular. Son principalmente embarazos de riesgo o niñas muy jóvenes asustadas con la responsabilidad que se presenta ante ellas. Para estas niñas, ofrezco más que conocimiento médico. Ofrezco la comprensión de quien ya estuvo del otro lado, de quien ya sintió el mismo miedo. «Usted es diferente de los otros médicos», me dijo una adolescente de 16 años la semana pasada, después de una consulta difícil, en que reveló que el padre de su bebé, un hombre casado, ahora negaba la paternidad. Es como si pudiera leer mis pensamientos, como si ya supiera lo que estoy sintiendo antes de que yo lo diga. Le sonreí, tomando sus manos temblorosas. «Cada historia es única», respondí. «Pero el miedo, la incertidumbre, la sensación de estar sola, esos sentimientos los conozco bien. Y puedo garantizarte que, por más difícil que parezca ahora, vas a encontrar fuerzas que ni sabías que tenías». En los días que no atiendo en el consultorio, me dedico al proyecto que fundé hace casi 2 décadas, la Casa Nueva Aurora, un refugio para embarazadas en situación de vulnerabilidad. Es un espacio acogedor en una finca en las afueras de Salta, donde ofrecemos no solo vivienda temporaria, sino también formación profesional, apoyo psicológico y seguimiento médico completo. Muchas de las jóvenes que pasaron por allí hoy son profesionales exitosas, enfermeras, maestras, asistentes sociales. Y algunas vuelven como voluntarias, completando un ciclo de sanación y retribución. Elena, ahora con 67 años, continúa activa, aunque ya jubilada de la dirección de la escuela. Creó un programa de alfabetización para adultos que funciona en las dependencias de la Casa Nueva Aurora, permitiendo que las jóvenes madres continúen sus estudios mientras reciben apoyo para sus bebés. Mi hermana, que un día tuvo su propia educación interrumpida de forma tan brutal, encontró en la educación de otros su mayor realización. En cuanto a Gabriel, mi sobrino querido, hoy es un hombre de 52 años, pediatra respetado en la ciudad y región, casado con Mariana, una enfermera que conoció durante la residencia médica. Tiene 3 hijos: Lucas, de 25 años, también estudiante de medicina; Elena, de 22, cursando psicología; y el menor, Miguel, de 16, que todavía no decidió su vocación, pero ya demuestra talento para las artes. Gabriel sabe toda la verdad sobre sus orígenes, pero eso nunca le impidió construir su propia identidad, su propia historia. Somos definidos por las elecciones que hacemos, no por las circunstancias de nuestro nacimiento. Siempre les dice a los hijos. Es una lección que aprendió temprano y que lleva como lema de vida. Los domingos, nuestra tradición familiar más preciada, se mantiene inalterada hace décadas. El almuerzo en la galería del fondo, bajo la sombra del naranjo que plantamos cuando llegamos a esta casa. La mesa grande de madera, hecha por el difunto marido de Magdalena y preservada con cariño, acomoda a toda la familia. Elena y yo, Gabriel y Mariana, los 3 nietos,
y ocasionalmente amigos cercanos que se convirtieron en parte de nuestra familia elegida. En estas reuniones siempre hay música. Lucas toca guitarra como nadie, historias siendo compartidas y mucha risa. Elena prepara su famoso locro, receta que aprendió de Magdalena y perfeccionó a lo largo de los años. Yo me encargo del postre, generalmente un flan o una compota de frutas de estación. Los jóvenes traen sus novedades, sus sueños y planes para el futuro, mientras nosotras, las mayores, escuchamos con el corazón lleno de gratitud por haber llegado hasta acá. A veces, cuando el almuerzo termina y la tarde avanza perezosa, Elena y yo nos sentamos solas en la galería, observando el movimiento de la familia en el jardín. En esos momentos, no necesitamos palabras. Una mirada, una sonrisa, un apretón de manos es suficiente para comunicar lo que sentimos. El viaje que compartimos creó entre nosotras un vínculo que trasciende incluso el fuerte lazo de hermanas. «Valió la pena», susurró Elena en uno de esos momentos, hace algunas semanas. «Incluso con todo dolor, todo miedo, valió la pena». Asentí, observando a Gabriel jugar con el nieto más pequeño, los mismos rulos dorados reluciendo al sol. Valió cada minuto. Mi relación con Dios también se transformó a lo largo de los años. De la rabia e incomprensión iniciales, pasé a una fe madura que encuentra propósito, incluso en las experiencias más dolorosas. Frecuento la pequeña iglesia cerca de casa, no por obligación, sino por gratitud. Y cuando rezo, agradezco no solo por las bendiciones evidentes, sino también por los caminos difíciles que me trajeron hasta acá. Hace algunas semanas, recibí una carta que me hizo reflexionar profundamente sobre nuestro viaje. Era de una joven que pasó por la Casa Nueva Aurora hace casi 10 años. Embarazada a los 15 años, rechazada por la familia, sin tener a dónde ir. Hoy ella es enfermera obstétrica, trabajando en un hospital público de Mendoza. Escribió para contarme que nombró a su segunda hija en mi honor. Carmen, usted me enseñó que nuestro pasado no determina nuestro futuro, decía la carta. Que podemos transformar nuestras heridas en sabiduría, nuestro dolor en compasión por otros. Espero que mi pequeña Carmen crezca con la misma fuerza y determinación que bien usted. Aquella carta me hizo llorar, no de tristeza, sino de una alegría profunda por saber que nuestra historia, la mía, la de Elena, la de Gabriel, continúa reverberando, tocando otras vidas, creando ondas de transformación que van más allá de lo que podemos ver. A veces pienso en Cafayate, en la casa de la calle de las Piedras, en la niña que fui un día. Pienso en el largo camino que recorrimos desde aquella madrugada fría de agosto, cuando dejamos todo atrás con apenas una valija y la esperanza desesperada de un futuro mejor. Nunca volvimos a aquella ciudad, ni siquiera para visitar. Algunos lugares es mejor dejarlos en las páginas del pasado. Pero Cafayate no es solo un lugar de dolor en mis memorias. Es también donde aprendí la fuerza de los lazos familiares verdaderos, donde descubrí que el amor de una hermana puede mover montañas, donde nació la determinación que me trajo hasta acá. Como las piedras preciosas que dan nombre a aquellos valles, algo valioso emergió de las profundidades oscuras de nuestra experiencia. Ahora, en el atardecer de la vida, siento una paz que parecía imposible en las noches de insomnio de la juventud. No es una paz que viene de la ausencia de desafíos. Mi cuerpo siente el peso de la edad. Perdí amigos queridos a lo largo de los años, y el mundo allá afuera continúa lleno de injusticias que me indignan. Pero es una paz que nace de la certeza de que hicimos lo mejor que podíamos con lo que la vida nos dio, que elegimos amor en vez de amargura, esperanza en vez de desesperación, construcción en vez de destrucción. Y al final, ¿no es eso lo que todos buscamos? No solo sobrevivir a las tempestades de la vida,
sino aprender a danzar bajo la lluvia, a encontrar arcoíris donde otros ven solo nubes oscuras, a transformar cicatrices en marcas de una batalla ganada. Esa es la historia que cuento a mis pacientes más jóvenes cuando veo en sus ojos el mismo miedo que un día vi en los ojos de Elena. No cuento los detalles sombríos, claro, pero comparto la esencia, que incluso de las situaciones más desesperantes pueden hacer un futuro luminoso si tenemos coraje de dar el primer paso, de buscar ayuda, de creer que merecemos más que el destino que otros trataron de imponernos. Aquí en Salta, en la casa que Magdalena nos dejó y que expandimos con el pasar de los años, encontramos no solo refugio, sino un verdadero hogar, un lugar donde creamos raíces profundas, donde escribimos una nueva historia, ya no más definida por el trauma, sino por la sanación. No por lo que nos fue quitado, sino por lo que construimos juntas. Y si hay una lección que aprendí en mis 72 años de vida, es que el poder de recomenzar está siempre a nuestro alcance, que nunca es demasiado tarde para reescribir nuestra historia, para transformar dolor en propósito, para elegir la luz, incluso después de la más larga oscuridad. Mis queridos, llegamos al final de esta jornada que compartí con ustedes. Una historia que llevo en el corazón hace tantos años, pero que hoy sirve como faro de esperanza para quien lo necesita. Aprendí que la edad no define nuestra fuerza, sino nuestra capacidad de recomenzar cada día. Mis arrugas son mapas de supervivencia. Cada una cuenta una historia de dolor superado. La vida me enseñó que hasta en la oscuridad más profunda, nuestra luz interior nunca se apaga. Incluso cuando sostenían a Gabriel en aquella incubadora, tan pequeño y frágil, había una llama de esperanza que se rehusaba a extinguirse. Nunca permití que mi dignidad fuera robada, incluso cuando trataron de llevarse todo de mí. Descubrí que somos más fuertes de lo que imaginamos, especialmente cuando pensamos que ya no aguantamos más. El tiempo no cura todas las heridas, pero nos enseña a vivir con ellas y aún así sonreír. Mi historia no es sobre lo que me hicieron, sino sobre cómo elegí responder. Para quien está pasando por momentos difíciles, sepa que no está solo. En cada lugar existen personas listas para ayudar, así como el doctor Ignacio, la doctora Irene y nuestra querida Magdalena aparecieron en nuestro camino cuando más las necesitábamos. Ahora, mis amores, necesito pedirles algo importante. Si esta historia tocó su corazón, si creen que otras personas necesitan oír este mensaje de esperanza, suscríbanse ahora al canal y activen la campanita. Si llegaron hasta acá, déjenme en los comentarios sus palabras de fuerza y esperanza para otras mujeres que puedan estar pasando por situaciones similares. Cuéntenme también si conocen historias de superación como la nuestra. Cada comentario me muestra que no estoy contando esta historia en vano. Compártanla con quien crean que necesita escucharla. A veces, una sola historia puede cambiar una vida. Gracias por escucharme. Recuerden, ustedes son más fuertes de lo que imaginan y su futuro tiene infinitas posibilidades que todavía están por ser descubiertas. Con todo mi cariño y esperanza, doctora Carmen Herrera. Salta, Argentina. Gracias por acompañarme en este viaje. Gracias por escuchar. Gracias por creer. Y recuerden, siempre, siempre hay esperanza.